Hola a todos, soy Saúl Valle y bueno, después de, no sé, algunos meses perdido por ahí, aquí estoy. Gracias a todos aquellos que me escribieron y me dijeron, oye, ¿cuándo vas a grabar otro podcast? Y bueno, y gracias también a los Nicodemos de mis podcasts, aquellos que me escuchan pero no me dicen nada, ¿no? Aquellos que en secreto escuchan lo que grabo y en el fondo están esperando el nuevo podcast. Pues gracias a ustedes también. Aquí estamos otra vez, siempre con el deseo de poder reflexionar de ciertos temas importantes de la vida desde la óptica de la fe, ¿no? Ya que pues somos personas que creemos en Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Señor y pues deseamos, ¿no? Que cualquier situación que venga a nuestra vida siempre está acompañada desde esa visión de vida que hemos heredado en la persona de Cristo Jesús. Así es que muchas gracias. El podcast de hoy estoy seguro que va a ser muy interesante. Hoy no estoy solo, sino que estoy acompañado de 3 muy buenos amigos con los que trabajamos también juntos en la obra de Dios aquí en el Madrid. Y hoy pues están conmigo Anaís. Anaís es de Haití, es doctora, radicada en Madrid desde ya hace algunos años, 29 años. Bienvenida, Anaís, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy bien. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. También está Gloria. Gloria es colombiana, qué linda es Colombia. Estuve hace algunos años en Colombia y me quedé enamorado de Colombia. Me parece un país espectacular. Gloria, bienvenida. Gracias, pastor. Gloria es bióloga, tiene 26 años y está radicada en Madrid también desde ya hace algún tiempo. Bienvenida, Gloria, gracias. Y está Jonás, nuestro querido amigo Jonás. Es tocayo, bueno, no, tocayo mío sería la palabra... llamarse igual. No nos llamamos igual. Tocayo es llamarse igual, ¿no? Ajá, del mismo país sería, se me ha ido la palabra... Paisano. Compatriota, ¿no? Es compatriota salvadoreño. Jonás es enfermero y radica en Madrid también desde hace algún tiempo. Gracias, Jonás, por estar con nosotros. Gracias, también un gusto esta invitación. Bien, nos quedamos unos segunditos con la música y ya luego volvemos para pues tener una conversación del tema que tenemos preparado hoy. No te vayas. Bueno, como ustedes saben, el tiempo que vivimos no son días fáciles, sino que nos encontramos en una situación que afecta la economía, la salud, pero que también ha hecho que muchas personas lastimosamente tengan que sufrir o llorar la pérdida de un ser querido. Y de eso queremos hablar en este podcast, es cómo poder sobrellevar el luto. El luto es ese proceso en el que una persona pues supera la pérdida de un familiar, de un ser querido, y hay momentos en los que ese proceso se alarga más de lo debido y el dolor de la pérdida, que ya es una situación difícil, o a ese dolor se le suma el llevar el luto mal o no dar un seguimiento correcto al luto, y muchas personas se quedan en un pozo de dolor en el que les es difícil salir, y de eso queremos hablar hoy. Y lo que une a mis invitados es justamente, o lastimosamente, el que ellos han vivido la pérdida de un ser querido recientemente. Algunos en estos días del confinamiento, otros un poquito antes,
yo estoy seguro que esta práctica que vamos a tener os va a ayudar muchísimo, no tanto por el hecho de cómo ellos superaron el luto, sino de la esperanza que lograron encontrar en Dios y en su palabra para poder sobrellevar esta situación difícil, dura, que todos los seres humanos vamos a vivir. Y por eso les pedí hoy a ellos estar con nosotros. Les agradezco muchísimo, porque yo sé que no es un tema fácil de hablar, pero yo deseo, y como oraba hoy antes de comenzar el podcast, orábamos de cómo nuestras heridas pueden sanar otras heridas, ¿no? Y es lo que vemos en el caso, por ejemplo, de la persona de Jesús, ¿no? De cómo las heridas de su cuerpo, por eso, como dice Isaías, ¿no? Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y son muchas veces nuestras heridas las que Dios puede usar para ayudar a otras personas que viven situaciones similares. Así es que si tú estás pasando por un proceso de luto o acabas de perder a un ser querido en estos días, tal vez por la situación del COVID-19, un familiar, un amigo o amiga cercana, y no encuentras salida o esperanza, quiero decirte que la hay, y la prueba de ello son mis 3 hermanos y amigos que hoy están aquí, que a pesar de las dificultades que han vivido, están aquí, han salido adelante. Muy bien, quisiera que pudiéramos brevemente hablar un poquito de cuáles fueron las circunstancias que se dieron en sus vidas y dónde se encontraban, cómo recibieron esa noticia, porque sumado al dolor que pues conlleva la muerte de una persona que amamos, está el hecho de la realidad del inmigrante, ¿no? Y es que no podemos estar al lado en el momento de la sepultura de ese familiar, y eso hace que el luto sea todavía mucho más difícil. Y bueno, todos los que somos inmigrantes de alguna manera es como nuestro gran temor, ¿no? Sabemos que la muerte puede llegar en cualquier momento a nuestros padres o familiares, pero tal vez lo que más duele es no poder estar ahí, no poder acompañar, no poder decirle tal vez esas últimas palabras. Pero hay esperanza, y eso es lo que queremos hablar en este podcast, y es que hay esperanza para aquellos que ponen su fe y su confianza en el amor de Cristo Jesús. Quisiera comenzar por Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo se dieron las circunstancias de la pérdida de tu padre? Bueno, hola amigos, a todos los que nos están escuchando. Mi padre falleció en marzo de este año, el 28 exactamente, y fue una época que estaba pasando Europa. En ese momento estaba Madrid y España en general en su pico, alcanzando el pico más alto de la pandemia, y estaba en confinamiento total. Entonces cuando estábamos pues todos en cuarentena, yo estaba almorzando, estaba tranquila, y recibí una llamada, y yo veía insistentemente el móvil, pero pues yo decía, voy a terminar de almorzar y ya los llamo. Siempre ha pasado eso. Cuando de repente algo me dijo, coge el móvil, lo cogí. Era una prima de Colombia que me llamó, me dijo como, Glory, ¿cómo estás? Y yo, bien, pero la escuchaba agitada, y le decía como, ¿qué pasó? Y me dijo como, te tengo una mala noticia. Se murió mi tío Rafa. Cuando me dijo eso, yo en ese momento yo pensé que era una broma. Yo, no juegues con eso, por favor, Diana. No, es en serio, se murió mi tío, se murió esta mañana, ya estamos llamando a la ambulancia, estamos llamando. Yo en ese momento, o sea, hice como un flashback de todo. O sea, desde el momento en que ellos me dejaron en el aeropuerto, de videollamadas, la última vez que hablé con él, o sea, como que todos los recuerdos en ese momento
llegaron a mí y lo que hice fue soltar el móvil y quedar como en shock. Yo quedé en blanco totalmente. Ya después como que mi hermana menor, que es la que estaba con mi mamá y con mi papá, porque mi hermana mayor está en Estados Unidos, entonces me llamó y me confirmó la noticia. Yo no lo podía creer y lo que hice fue empezar a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y bueno, también como que me llamaban, mira, ya vinieron por tu papá, ya se lo llevaron, ya... Bueno, todo el proceso que sigue después de que haya una muerte. Entonces, para mí, ese día y el día siguiente fue como un estado de... es solo un sueño, es algo ilusorio, me lo soñé, de pronto es mentira. O sea, entré como en un espacio de que puede ser mentira, de que puede ser que me lo dijeron, pero puede ser que mañana me levante y ya esté todo igual. Hasta ahora. Gracias, Gloria. Anaís. Sí. Bueno, me quedé atentamente escuchando a Gloria porque creo que para mí fue un poco diferente por las circunstancias. Recuerdo que recibí la llamada, pero era que estaban llevando a mi padre al hospital debido a que lo que había pasado es que saliendo del banco unos ladrones querían el dinero que mi padre había sacado del banco, entonces ha recibido 2 heridas de bala. Y la noticia que recibí fue: le han disparado a papi, va camino al hospital. Recibí esa noticia, le dije, bueno, vale, me dicen, así tan tranquila. Pero es esa idea que tengo desde pequeña de que mi padre es invencible. Entender la magnitud de la noticia tomó tiempo. Entonces pasaron, creo que unos minutos después, personas que tienen más de 10 años, primos más de 10 años sin llamarme, empezaron a llamar. Dije, esto no es normal. Entonces ya es donde empiezo a averiguar qué ha pasado. Entonces creo que el proceso ha sido un poquito más largo. No creo haber entrado en un proceso de negación en sí, florida, pero sí, porque mi padre fallece 2 días después. Pero todo el proceso también tuve como una responsabilidad ante mi familia, porque nadie, a pesar de que yo estoy muy lejos, estoy aquí en España, mi familia está ahí en el Caribe, en Haití, nadie de ellos estaban en la condición emocional para entender lo que estaba pasando. Y pude contactar con el médico que atendía a mi padre. Entonces era, o empiezas a hacer el duelo o te haces cargo de tu familia. Entonces, pues eso impidió el proceso de la negación fuera alargándose o persistiendo. Tuve que entrar a una realidad antes de poder procesar lo que estaba pasando. Jonás. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y gracias por la invitación, pastor. Bueno, en el caso mío, pues creo que ese tipo de noticias jamás nos avisan, ¿verdad? Y siempre nos toman de imprevisto. Yo me había quedado en casa de unos amigos y como era de costumbre me despierto a las 7 de la mañana y al momento de yo coger el móvil, veo que tenía llamadas perdidas de mi hermano que está en Brasil y yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Al yo abrir el WhatsApp, lo primero que veo es un mensaje de él que decía, Jonás, acaban de matar a Andito, o sea, yo solo te estoy avisando, que había sido como a eso, a las 4 de la mañana de acá, España. Y bueno, me impresionó. Realmente. Andito es tu sobrino. Es mi sobrino. Él tenía 16 años y fue víctima de la violencia que asedia nuestro país. Entonces, cabal, yo creo que
la primera sensación que nos sucede a todos es crearnos una película de todos los momentos que hemos vivido, todo lo que pasamos juntos. Andito para mí era como mi hijo. Yo lo empecé a cuidar de días. Casi como de 15 días de nacido, mi hermana me lo dejó a mí porque ella estaba terminando sus estudios. Entonces fue algo bastante duro. Me quedé un momento pensando, quizás lloré como unos 5 minutos y empecé a hacer llamadas. Le hablé a mi madre, le hablé a mi hermana para saber cómo estaban ellos. Mi hermana estaba destrozada, o sea, ella no se creía lo que estaba pasando debido a que tantas experiencias que pasamos alrededor nosotros. Llegó un momento en que dijimos, o sea, esto no nos va a tocar. Mi familia jamás va a sufrir algo así. Quien sí no le sentó muy bien la noticia fue mi padre. Mi padre poco a poco fue cayendo en depresión. Él era una persona muy alegre, se le notaba siempre en el rostro. Nosotros no conocimos ninguna faceta de él, de dolor, de tristeza, sino que trataba la manera de siempre mostrar su mejor sonrisa para sus hijos. A tal punto de que la misma depresión lo llevó a actuar de manera imprudente ante el estado de alerta. Salía sin protección, sin medidas de seguridad, a tal punto que, él logró pillar el virus, ¿verdad? Mi papá tenía muchas enfermedades de base ya, crónicas, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos altos. Entonces, cuando ya el virus cumplió su periodo de incubación, lo tuvieron que llevar de emergencias al hospital porque ya tenía problemas respiratorios. Estando en el hospital, él quizás duró como un poco más de una semana. Y esa fue la segunda noticia para mí. Yo estaba en Madrid Centro, andábamos buscando ropa. Mi hermano me hace una videollamada porque yo siempre tengo la costumbre de que las notificaciones de WhatsApp las tengo silenciadas. Y yo al ver dije, pues, ¿qué está pasando? Contestó la videollamada y lo veo, la cara muy irritada de estarse aguantando las ganas de llorar, y me dice, lee lo que te escribí en WhatsApp. No tuvo ni siquiera el valor de darme la noticia. Y cabal, al abrir el chat de él me pone, Jonás, mi papá acaba de morir. O sea, de igual manera yo me quedé, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago hoy? O sea, estoy lejos, no puedo coger un avión e irme, porque tenemos que, creo que lo más difícil es aceptar la realidad de que tú estás lejos. Y más en el caso de nosotros con formación sanitaria, saber que aunque nosotros estemos allá no podemos hacer nada. Por variedad de razones, de motivos. Y así fue como me tomó la noticia. Después de un suceso tan traumático viene la etapa de duelo. Y es interesante la etimología de esta palabra porque, claro, duelo etimológicamente es una palabra que nace del latín que significa lucha o desafío entre dos, ¿no? Y realmente es eso, el duelo, ¿no? Es una lucha de una persona contra el dolor. Hay una psiquiatra suiza muy conocida, el nombre de ella era Elisabeth Kübler-Ross. Ella era suizo-estadounidense y nació en el 1926. Y ella se especializó en cuidados paliativos y en situaciones cercanas a la muerte. Y después de trabajar por muchos años con pacientes en estado terminal, ella desarrolló un modelo de duelo que establece 5 etapas. La primera etapa, después de la pérdida de un ser querido, es la etapa de la negación. Algunos de ustedes ya me estuvieron hablando de esa etapa, ¿no? De cómo no se acepta lo que ha ocurrido. La segunda etapa, dice ella, que es la etapa de la ira, es un proceso de rabia y resentimiento fruto de la frustración, ¿no?
de la muerte que se ha producido. Luego viene lo que ella denomina como la etapa de la negociación. Y es interesante esta etapa porque, aunque ella dice que en algunos, no siempre se vive esta etapa, pero en algunos casos es como que hay personas que consideran que es posible traer a la vida al ser que se ha ido, ¿no? Y comienzan a hacer tratos con la divinidad o con Dios. Es como que si ellos están en una etapa de fantasía, ¿no? Donde no se terminan de creer que ese ser querido no está, sino que consideran que todavía algo se puede hacer, ¿no? para traer a la vida ese ser querido. Otra es la etapa de la depresión, ¿no? Que viene después de esta etapa de la negociación o de la etapa de la ira. Y esta etapa, pues, es cuando se deja de fantasear, ¿no? Con realidades paralelas y como que se vuelve al presente, ¿no? Como traer los pies sobre la tierra, y lo que viene es una profunda sensación de vacío, ¿no? Ese ser querido ya no está y ya no se puede hacer nada. Y esto produce una profunda tristeza en las personas. Esta es la etapa en la que muchas personas tienden a alargar más del tiempo de vida, ¿no? Son personas que viven llorando por años. Es como que su vida se apaga, se oscurece. Algunos entran en una situación de crisis existencial, otros pensamientos de suicidio, ¿no? Ya no tienen, o la muerte produce en ellos falta de incentivos, falta de esperanza. Para ellos ya no hay razón en la vida de seguir adelante. Y en esa etapa las personas tienden a aislarse, se ven incapaces de retomar su vida. Y bueno, es una etapa muy difícil, que si se supera, da pie a la última de las etapas, que es la etapa de la aceptación. Es ese momento en el que se acepta la pérdida de ese ser querido y se acepta que ese sentimiento, pues, de esa herida siempre estará, pero cicatriza. Y después de la etapa de la aceptación, ¿no? Ya es cuando la persona comienza a superar esa lucha o ese duelo contra el dolor. De estas 5 etapas, me gustaría que me dijeran cuál fue la más difícil para ustedes, cuál se alargó más o en cuál se encuentran en este momento todavía. Gloria. Bueno, yo creo que se vive, sí se llegan a vivir esos 5 pasos, pero yo creo que a veces intercalados, porque en mi caso tuve primero ira y luego negación, y me quedé ahí, yo creo que más de 2 meses. Yo miraba al cielo y decía, ¿por qué mi papá? Porque si una de mis metas era volver a verlos, que ellos vinieran, ¿por qué? Y me quedaba mucho ahí, me quedaba como no lo puedo creer, o sea, es mi papá. Y en ese estado de negación creé un conflicto conmigo misma. Entonces llegué a un punto en donde no quería hablar con nadie, estaba cerrada como a mis pensamientos, no quería que nadie me dijera nada. Cuando me escribían mis amigos, mis conocidos, todos, yo decía, son mentiras, o sea, nadie está viviendo lo mismo que yo, ¿cómo se pueden poner en mi lugar? Bueno, empecé a tener como la negación y la ira de la mano, y decía como, ¿en qué he hecho mal para que me pase esto? Y bueno, empecé a entrar en conflicto hasta un punto que yo llegué a pensar que si no paraba, si seguía pensando y pensando, me iba a dar algo. O sea, me iba a enloquecer o iba a terminar saliendo, no sé, a la embajada, que me llevaran a Colombia, o sea, una cosa súper fuera de lo común.
Entonces, ahí fue cuando tomé un respiro y dije, no puedo seguir así, me estoy haciendo daño. Es una realidad que no puedo evitar, no puedo revivir a mi papá. Y empecé a tomar como esa negociación con aceptación, entonces al mismo tiempo. Y yo creo que desde el primer momento, inclusive ahorita, pues mi papá ya va para 5 meses ya de muerto. Es una constante depresión. Hay días en donde quiero abrazarlo, quiero hablarle, y otros días que no, mi papá se murió, o sea, Gloria. O sea, es un constante duelo día a día, pero ya con aceptación y ya conocer de Dios me llevó como a aceptar y a esperar en Él. Entonces... De eso hablaremos ahora más adelante, ¿no? De cómo Dios interviene en estos momentos y se convierte en esa fortaleza, ¿no? En esa base en la que podemos resurgir de las cenizas. Anaís. Sí, quiero recalcar algo que ha mencionado por arriba Gloria, y es que es verdad que hay muchas etapas, esas que ha mencionado, pero hay personas que no pasan las 5 etapas o la van pasando 2 a la vez, y que si alguien que nos está escuchando está pasando una etapa o no ha pasado otra, que no se preocupe, que la gente lo vive de acuerdo a circunstancias, quién era la persona para ti, etcétera. Dentro de las etapas, la que más difícil fue para mí fue la depresión. Y en lo que usted hablaba, ¿no?, y explicaba un poquito esa etapa, yo la viví de manera diferente, porque yo creo que nadie se dio cuenta que yo estaba pasando una depresión. Una persona que pasa una depresión no es lo típico que se ve en la televisión o que la gente conoce. El que no se baña, que no se viste, que no sale, que no quiere hacer nada. Mi depresión fue la siguiente: dejé de orar. Esa fue mi depresión. Bueno, ya después hablaremos más del tema de la fe, como usted dice, pero yo empecé mi depresión así. De hecho, yo no me di cuenta que estaba empezando un proceso depresivo. Así que para mí la depresión fue la más difícil, porque tenía 2 años sin ver a mi padre. Y otra cosa que si alguien me está escuchando y pasa, no se preocupe, y es que tengo 1 año y algo de no tener a mi padre conmigo y sigo hablando de él en presente. A veces me doy cuenta y muchas veces no me doy cuenta. Así que si usted tiene un amigo, un familiar o un conocido pasando por el duelo y sigue hablando de la persona de forma presente, no lo presione a que hable en forma pasado, porque todo eso es parte del proceso. Qué importante. Muchas gracias. Jonás. Lo primero que yo dije fue, es mentira. O sea, como mi papá, siendo invencible, siendo mi héroe, o sea, ya no lo voy a ver. Y todavía creo que hay momentos en los que digo, o sea, es mentira. Luego, la aceptación, tuve que optar a eso, ya que entre mi familia hubieron diversidad de creencias religiosas. Entonces, bueno, que ya más adelante vamos a hablar eso de la fe, en cómo es que nos ha ayudado, pero podría decir que la aceptación tuvo que ver con eso, con la fe, porque tuve que ser el soporte tanto emocional como espiritual de mi familia, y de esa manera fui gestionando quizás esa etapa del duelo. Sí. Pero ya de la demás, de ira no sé, porque casi siempre ando enojado, así que quizás de esa manera lo fui llevando, así que creo que eso. Quisiera preguntarle si alguno de ustedes, así como en un acto de honestidad, ¿no?, me dijera, alguien se enojó con Dios. Muchas personas se molestan con Dios, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que no tenemos que molestarnos, ¿no? Porque pareciera que Dios es como ese ser inmaduro, ¿no?, que rapidito le ofenden nuestras actitudes. Y la verdad es que la Biblia,
cuando uno lee los salmos o muchos de los libros de los profetas menores, uno se encuentra quejas, libros que están basados en quejas de las personas contra Dios. Y no vemos a Dios molesto con esas quejas. Uno de los libros es Habacuc mismo, ¿no? Donde son quejas que Habacuc tiene en contra de Dios, ¿no? De por qué Dios permite que el malo prospere, por qué Dios permite que esas cosas sucedan, ¿no? Pero a veces como que las personas no aceptamos que en momentos de quiebre en nuestras vidas también nuestra fe puede vivir una sacudida. Y es normal y natural que nos sintamos molestos con Dios, evidentemente al no entender el porqué de las cosas. Si estás viviendo una situación similar en la que no entiendes lo que ha pasado, o como Anaís dice, te cansaste de clamar, lo diste todo clamando a Dios, esperaste y tuviste fe porque Dios revertiera la situación, pero no sucedió así. Dios no está molesto con tu duda, ni está molesto con la situación que estás viviendo, más bien lo entiende y como un compañero silencioso sigue caminando a tu lado. Pero bueno, toda noche oscura tiene su final y siempre hay un amanecer, y evidentemente parte de esa fuerza y de esa esperanza la da nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor. Y quisiera que terminemos hablando de eso, que ¿qué ha significado Dios para ustedes? No solamente Dios, sino también la comunidad de fe. Y de eso quisiera terminar hablando. ¿Qué significó Dios y la comunidad de fe en ustedes para poder salir adelante de esta situación? ¿Y qué es lo que esperan o hacia dónde miran? Hay una mirada de esperanza después de todo lo que ha acontecido. Comienzo con Anaís. Pues es cierto todo lo que ha dicho, ¿no? Lo de la fe, la comunidad cristiana. Pues creo que es una bendición poder tener personas a tu lado, cristianas, que te puedan ayudar en esos momentos. Así que, sí, los que nos están oyendo, evita aislarte. No tienes que salir de fiesta, ni tienes que salir con un montón de amigos, pero no te quedes tú sola. Y otra cosa que creo que fue fundamental para mí es lo que ya yo conocía de Dios y de su palabra. Porque al perder a mi padre tuve un sentimiento de abandono total. Mi padre me daba una seguridad. Yo sabía que a mí no me podía pasar nada porque mi padre estaba conmigo. Y al perder a mi padre era todo me puede pasar. Empecé a tener miedo. Y lo que ya yo conocía de la palabra de Dios fue hablando a mi vida. Dios me fue diciendo a través de su palabra: yo soy tu padre, no estás sola. Ahora en retrospectiva puedo decir que es algo muy lindo haber conocido a Dios antes de que me pasara esto, porque sinceramente no sé cómo hubiese podido responder a cada uno de esos pensamientos. También la música. Soy parte del grupo de alabanza. La música me ayudó muchísimo también. Otra cosa que puedo decir que fue el servicio en la iglesia. Si estás pasando por un duelo y sientes que puedes seguir sirviendo, te animo a que sigas sirviendo, porque no venir a la iglesia porque estás en un duelo y no servir es un momento de ocio más para una batalla mental. Entonces, mis amigos, lo que ya conocía de Dios y mi servicio, la música, esas 4 cosas me sostuvieron en los peores momentos. Jonás. Bueno, yo creo que una de las partes más difíciles es
aceptar lo que nosotros oramos. Digo esto porque cuando a mí me dieron la noticia de que mi papá estaba ya en el hospital y que iba a estar ingresado y lo iban a intubar, yo me recuerdo exactamente las palabras que le dije a Dios. Y le dije: Señor, yo no te pido que lo cures, tampoco te pido que te lo lleves. Simplemente lo que quiero es que me ayudes a aceptar tu voluntad. Y al momento que me dijeron, mi papá falleció, dije: bueno, Señor, fue tu voluntad, ayúdame a aceptarla. Y me recuerdo que quizás como 2 meses atrás, yo me puse a leer el libro de Job. Y uno de los versículos que más me impactó fue en Job 13:15, y que muchas veces lo he compartido en mis redes sociales, y dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Cuando me dieron la noticia que mi papá falleció, se me vino a la mente ese versículo, que hacía casi 2 meses que había leído el libro de Job. Y luego de eso se me vino también a la mente Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y sentí como la palabra de Dios confortaba mi alma, sentí como me daba fuerzas, sentí incluso como Dios me hacía recordar que es cierto que pierdo mi padre terrenal, pero mi padre, que es Dios, seguía ahí. Qué lindo. Gloria, ¿qué representó la fe y la comunidad de fe para ti en estos días tan difíciles? Después de entrar en una negación profunda, como que toqué fondo. Y no sé, al verme como susceptible, dije: tengo que hacer algo. Y me acuerdo que era una noche en donde yo dije: no puedo más. Me arrodillé y le dije a Dios, le oré con todo mi corazón y le dije: Dios, no entiendo, tengo rabia, tengo dolor, ayúdame, no sé a quién más acudir, no tengo a nadie más. Y recuerdo que esa noche, hace como 4 noches no podía dormir, esa noche dormí en paz total. Y al otro día empecé como a recordar y le doy gracias a Dios, porque uno de los legados más grandes que nos dejó mi papá es Dios, su palabra. Era un hombre de Dios totalmente, y siempre trató como de guiarnos por esa senda. Vengan, oren, no dejen de faltar a la iglesia, siempre oraba por nosotros. Entonces fue un hombre de Dios tanto para nosotros como para su familia. Cuando empecé un poco a cambiar mi negación como por, bueno, Dios, fue tu voluntad, la voy a aceptar, mi papá tenía un cuarto de oración. Siempre oraba, siempre pedía, siempre tenía su Biblia. Era un legado muy bonito. Y cuando me mandan fotos de su cuarto, porque pues quería tenerlas de recuerdo, justo en su Biblia que siempre usaba había un versículo, pero justo, o sea, estaba abierto ahí, que era Isaías 38, que hablaba de Ezequías, que llegaba el profeta Isaías a decirle que iba a tener una enfermedad del cual no se iba a recuperar y que iba a morir. Suena un versículo más, pero para mí, en el espíritu, fue como: tranquila, Gloria, era mi voluntad, me tenía que llevar a tu papá. Y al ver eso, al Dios mostrarme eso, como que calmó mi corazón, calmó mi ira, porque es verdad, o sea, Dios permite que también tengamos preguntas, pero así como Él trató conmigo y me dio ese versículo, también va a tratar contigo, te va a mostrar de alguna forma, con personas, con versículos. Dios es
muy sabio y su amor es tan grande que en medio de tu dolor va a tratar de hablarte y va a tratar de decirte: hey, era mi voluntad, pero aquí estoy contigo. Una de las esperanzas que sustenta a todo cristiano en el momento de crisis es la esperanza de la resurrección. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, Dios dice: y Él secará todas sus lágrimas, y ahí ya no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo que existía antes desapareció. Esa es nuestra fe. Eso es lo que nos anima a mirar con optimismo el día de mañana. Y es que, como Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para un cristiano, la pérdida de un ser querido no es un adiós definitivo, es un adiós temporal. Y creemos que vendrá el día en el que juntos podremos reunirnos en aquel lugar donde la noche ya no existirá más, donde el sol nunca dejará de brillar. Cerca de 1 millón de personas han perdido la vida en esos últimos meses debido al COVID-19. Si tú estás pasando un momento de dolor, como el que ha vivido Gloria, Anaís o Jonás, hay esperanza. Puedes abrazar la fe en Jesucristo. Él desea que compartas lo que agobia, lo que hiere, lo que causa tanto llanto, y desea ser parte de tu restauración. Gracias, Jonás, gracias, Gloria, gracias, Anaís, por estar con nosotros. Y espero que volvamos a hablar de otro tema, no sé, de medicina, biología o de gatos. Cuando desee. Espero que podamos reunirnos otra vez y hablar de otros temas. Un placer estar con ustedes. Y gracias a todos por los que nos siguen, nos escuchan. Compartan este podcast si ustedes consideran que hay alguien que le pueda servir. Siempre finalizo esto con esta frase, mis podcasts, y hoy más que nunca lo diré: Dios es bueno a pesar de nosotros.